Vamos a ver el capítulo 5 de Apocalipsis con la ayuda de nuestro Dios. Así que estamos en esa visión celestial que tiene Juan. Juan está viendo cómo son las cosas desde el cielo, cómo son las cosas desde la perspectiva de Dios, pero a la vez él está viendo cómo ve las cosas Dios, digámoslo así, o Dios le está mostrando cómo son las cosas desde su perspectiva, y a la vez nos está mostrando cómo se están viviendo las cosas aquí. A veces no las vemos de esa manera, pero esa es la realidad. Es decir, este es el panorama divino, el panorama celestial de lo que nosotros estamos viviendo. Así que leamos la palabra de Dios. Una vez más les recuerdo, esta enseñanza la estamos viendo en la Nueva Versión Internacional. Leamos la palabra y después estudiamos esta verdad maravillosa. Dice el versículo 1: En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora con la ayuda de nuestro Dios. Le he puesto como título a esta enseñanza: el destino está escrito. Es una frase muy fuerte. De hecho, es una frase que a algunos les preocupa, que a otros les ofende, que a otros les da temor. Cuando hablo del destino, estoy hablando, sí, del futuro, de nuestro futuro y el futuro de todas las personas, de todas las criaturas, de hecho, de todo lo creado. De hecho, esa palabra destino es una palabra que se usa mucho en la literatura de ciencia ficción, en las películas. Y de hecho, nosotros no estamos muy lejos del contexto de personas que quieren buscar el destino, saber el futuro, saber lo que va a pasar el día de mañana. Por eso tenemos la brujería, ¿no? Y por eso hoy tenemos que leen hasta el tabaco, la mano, ya hasta leen hasta el concho del chocolate, ¿cierto? Y uno a veces se sorprende cómo puede haber personas que crean ese tipo de cosas. Algunos usan unas cosas más sofisticadas, el horóscopo, las estrellas. ¿Qué nos dicen las estrellas, cierto? Eso se ve mucho. Y déjeme decirle que hay muchos cristianos que todavía creen en esas cosas. Creen que de verdad las estrellas tienen algo para decirle. Pero bueno, quizá algunos digan: no, yo no creo en ese tipo de cosas, eso son tonterías, eso son cosas para las personas que no tienen inteligencia. Yo creo que el destino lo forjo yo mismo. Y de hecho, grandes mentes pensadoras, humanamente hablando, dicen eso. El destino está en nuestras manos, nuestras decisiones son las que forjan nuestro destino. De hecho, hasta hay películas y hay libros y lo que les digo, hasta muchas personas dicen: sencillamente un pequeño acto nuestro puede transformar y cambiar nuestro destino de una manera radical. Y otros dicen: no, la ciencia, pero aún así están colocando su confianza y basando su esperanza, lo que les depara el futuro, en algo o alguien más, ya bien sea en ellos mismos, lo que les decía, o en las estrellas, o en el concho de chocolate o de café, en la ceniza del tabaco, en lo que sea. Pero esta es la pregunta: como creyentes,
aunque ese título está bonito, ¿será que sí creemos que el destino está escrito? ¿Será que nosotros de verdad, ahora no solamente si como creyentes lo creemos, ¿será que la Biblia nos enseña esto? ¿Será que la Biblia nos enseña que no existen casualidades? ¿Será que de verdad la Biblia nos enseña que cada cosa, por pequeña que parezca, ha sido diseñada por Dios? Ahora, podemos decir sí, pero ¿qué pasa cuando suceden cosas que como que no nos gustan mucho? ¿Qué pasa cuando vienen esas circunstancias que decimos, pero ¿será que Dios sí está en control de esto? De hecho, es una pregunta que muchos hacen y es una pregunta verdadera y sincera. Bueno, y si Dios está en control de cada cosa, hasta la más pequeña, si Dios está hasta en control de un insecto, de un microbio, ¿por qué entonces Dios no evita, por ejemplo, que a esa persona la hubieran robado o que la hubieran asesinado? ¿Por qué Dios no evita que esa persona o esa niña hubiera sido violada, por ejemplo? ¿Cierto que eso nos lleva a preguntarnos ese tipo de cosas? Porque Dios no impidió que ocurriera ese accidente donde murieron tantas personas. Pero mis hermanos, hay una gran realidad. Aunque no tengamos las respuestas para todo ese tipo de cosas, hay una verdad que enseña la Biblia. Y creo que es lo que enseña este pasaje en particular. Y obviamente vamos a ver muchos otros versículos en la Biblia de apoyo. Y es que el destino está escrito. Todo lo que le acontece a cada persona en este universo, de hecho no solo a las personas, a toda la creación. ¿Ha escuchado alguna vez a una persona decir, es que la Biblia dice que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por el poder de Dios? Y lo hemos dicho ya varias veces, eso no está en la Biblia, pero yo lo creo. Porque aunque la Biblia no dice, no hay un versículo, eso debe estar en el libro de no sé quién, capítulo tal, porque en la Biblia no está. No hay un versículo que diga que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por el poder de Dios. No hay un versículo que diga eso. Pero la Biblia sí dice que todas las cosas están en control de Dios y que todo sucede es por la voluntad de Dios. Así que sí, es verdad, ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios, pero no es un versículo. No digamos que la Biblia dice, porque cuando decimos eso estamos diciendo mentiras. Pero sí podemos decir, pero la Biblia sí enseña esa verdad, que no hay absolutamente nada. De hecho, lo que Jesucristo dijo es que no cae un pájaro a tierra si no es por la voluntad de Dios, que nuestros cabellos están contados, que todo lo que ocurre en nuestras vidas está en su control. Y mis hermanos, como les decía, creo que este capítulo 5 de Apocalipsis nos muestra claramente, lo vamos a ver, que el destino está escrito. El destino está escrito. Aquí puede alguien pensar, uy, ya tengo algo bien genial para escribir una novela o una película. Pero quiero que veamos esto en 4 partes, en 4 puntos allí, a través de estos 14 versículos que acabamos de leer en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y lo primero, y que creo que lo creemos como creyentes en Dios, aunque insisto, hasta tristemente hay cristianos que no creen esto, pero mis hermanos, cada detalle de nuestras vidas está escrito, y lo primero que quiero que veamos es que el autor del destino es Dios mismo. El autor del destino es Dios mismo, y vamos a ver esto en el primer versículo. Vamos a ver esto en el versículo 1. De hecho, la pregunta sería esa: ¿quién escribió y escribe el destino de cada persona? Sencillamente la Biblia nos dice que el autor del destino no es otro que Dios mismo. Ahora, quiero decirles algo, mis hermanos. Hay personas que para ellos esta noticia es terrible. De hecho, hay personas que se ofenden con esto. Porque, mis hermanos, eso significa entonces que todo lo que hago, que todo lo que soy, que todo lo que me va a ocurrir, lo que me ha ocurrido, lo que me está ocurriendo y lo que me va a ocurrir, ya está escrito por Dios, así que ninguna cosa va a cambiar. Entonces muchas personas de una vez dicen, no, eso no puede ser así. Porque entonces eso significa que somos robots. Eso significa que somos marionetas. O sea, eso significa que entonces yo no puedo tomar una decisión que cambie realmente las cosas. Ahora, pero me parece sumamente interesante esto. Es decir, si el destino está en manos de Dios, no, a mí me da rabia eso, yo no estoy de acuerdo. Pero si el destino está en manos nuestras, ahí sí está bien. Ahora yo diría, ¿y quién es más sabio? ¿Será que nosotros somos más sabios para decirle a Dios, no estoy de acuerdo en que mi destino esté en tus manos? Yo soy el que forjo mi destino. Mis hermanos, yo prefiero que sea Dios. Él es más sabio. Él es más bueno que yo. Él es más inteligente que yo. Es más, Él ya conoce el futuro. ¿Para qué entonces dejar el destino en manos de algo o alguien más? No. Yo soy el que forjo mi destino. Es que Dios nos deja libres, que hagamos lo que quisiéramos. Dios no nos cohíbe. Dios está guiando nuestras vidas, sí, pero al fin y al cabo nosotros somos los que tomamos decisiones, porque si no, entonces somos robots. Entonces Dios está jugando ahí con sus piezas y las está moviendo como quiere. Insisto, si no es Dios,
Sí, tenemos que ser nosotros. Pero si esto es un juego, yo prefiero que sea ser una pieza con la cual Dios está jugando. Porque, insisto, no, eso suena feo y no lo dice la Biblia, porque Dios no está jugando. Más bien, si esto hubiese sido dejado en nuestras manos, sí sería un juego. De hecho, si esto hubiese sido dejado en nuestras manos, es más, quiero decirles, mis hermanos, aunque en el principio yo tengo que reconocerlo, esto me costó y me pareció difícil. Hoy alabo a Dios por esa verdad. Porque si Dios de verdad hubiera dejado el destino en mis manos, no solamente hoy no le conocería, ni quisiera vivir para Él, sino que sería un desastre. Si el destino mío está en mis manos, es más, si el destino de toda la raza humana está en la raza humana, ¿qué podemos esperar? Pero la Biblia nos enseña que el autor del destino es Dios mismo y esto está claro en el versículo 1. Vayamos al versículo 1. Dice el versículo 1, en la mano derecha. Ahora, allí en la mano derecha no se menciona por casualidad. La mano derecha en la Biblia tiene el símbolo de autoridad, de poder. Insisto, y creo que nosotros lo conocemos. Fulano de tal, ya no puede trabajar. Pero su hijo o su hija es la mano derecha. Es decir, es el que le hace todo, el que le ayuda, el que ve por esa persona, ¿cierto? Estamos acostumbrados a eso, a entender que la mano derecha significa eso. La persona que tiene todo el poder y la autoridad, la persona que puede hacer algo por algo o alguien más. Entonces en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Y quién estaba sentado en el trono? Lo veíamos hace 8 días, Dios mismo. Dios está sentado en su trono y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Y obviamente no he traído, son demasiados versículos. Si yo trajera todos los versículos que tengo para corroborar todo lo que está diciendo este pasaje, yo creo que nos demoraríamos unas 4 o 5 horas aquí analizando todos los versículos. Pero cuando uno lee el Antiguo Testamento, esta misma frase, un rollo escrito y sellado, siempre en el Antiguo Testamento, ¿saben para qué se usa? ¿Para qué se usaba? Para dar un mensaje profético de parte de Dios. Que si estaba sellado significaba que aunque lo proclamaran, nadie lo iba a aceptar y nadie lo iba a entender. Es decir, que siempre que la Biblia nos habla de un rollo en la mano derecha de alguien o entregado por Dios mismo, lo que estaba diciendo es que Dios le estaba diciendo, bien fuera a la nación de Israel o a otra nación, por medio de un profeta, les voy a decir lo que va a acontecer en el futuro. Y aquí está escrito, pero si estaba sellado, no podían entenderlo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? De hecho, lo vamos a ver en un momento con más detalle. Lo que nos está diciendo es que ahora en la mano derecha, de hecho no solo ahora, siempre en la mano derecha del que está sentado, en la mano derecha de Dios, en su poder, en su autoridad, está el destino del universo. Hay un rollo, pero está escrito, de hecho dice por ambos lados, lo que significa que es bien complejo, que es bien extenso el destino, insisto. A veces me pongo a pensar en mí mismo, si el destino mío está en mis manos, uy, qué cosa más complicada. Ahora imagínense que en nuestras manos estuviera el destino, no sé, de una nación, de toda la creación. Para Dios no es complicado, pero Dios nos dice por medio de su palabra que el destino está en sus manos, que Él tiene el control, pero está sellado con 7 sellos. Entonces, mis hermanos, de hecho, quisiera que pensáramos en Isaías capítulo 46, versículo 10. He traído este versículo en la palabra de Dios para todos, me encanta lo que dice. ¿Sabe qué dice nuestro Dios mismo por medio del profeta Isaías? Yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera. Mis hermanos, aquí hay una gran realidad. De hecho, ese rollo que está en la mano del que está sentado en el trono, literalmente es lo que nos va a mostrar todo el resto de Apocalipsis. Es lo que va a ocurrir con la humanidad. Es lo que va a ocurrir con el universo. Está en las manos de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios que Él puede contarnos el final desde el comienzo. Siempre lo he dicho, la Biblia no es un libro inconcluso. Muchas personas a veces dicen, yo no entiendo la Biblia porque se quedan en Génesis, en Génesis o en Éxodo. Sin mucho, llegan por ahí hasta la mitad del Antiguo Testamento y dicen, no, eso está muy complicado. Pero es que la Biblia es un libro completo, que hay que leerlo desde el principio hasta el final. La Biblia es un libro que nos muestra cómo comienzan las cosas, pero también nos dice cómo terminan. Porque tenemos un Dios, el Dios soberano, que Él puede contar el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera o de que sucedan las cosas. Dice, yo afirmé, mi plan se cumplirá y haré lo que yo quiero. Hay uno que dice, yo hago lo que quiero. ¿Y quién es? Es Dios. Pero lo hermoso es que Él es bueno. De hecho, mis hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 139, vamos a ver los versículos 13 y 16. El salmista dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Cuando pienso en esto digo, es glorioso. Dios fue el que nos formó allá en el vientre de nuestra madre. Y sigue diciendo el versículo 16, vamos a saltar al 16.
Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, y allí viene, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ni uno solo de ellos. Aun cuando nosotros nos estábamos formando en el vientre de nuestra madre, dice el salmista, ya Dios estaba diseñando nuestras vidas y estaba escribiendo todo lo que sucedería. Mis hermanos, esa es la gran verdad. De hecho, en Hechos capítulo 15, versículo 18, en la Nueva Versión Internacional, volviendo allí, esta es una cita de Amós, del profeta Amós, y dice, así dice el Señor, que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Todo lo que Dios hace realmente se lleva a cabo porque es su plan y Dios revela su plan. Por eso en Job capítulo 14 versículo 5 dice, los días del hombre ya están determinados. Ahora, insisto, esta es una cosa que a veces se nos olvida muchísimo. Bueno, no sé a ustedes, a mí se me olvida. A mí se me olvida muchísimo. ¿Saben por qué? Porque a mí se me olvidan estas palabras muchas veces cuando escucho que alguien murió. Ay, ¿de qué murió? No, murió en un accidente. Nada más el fin de semana pasado murió un personaje muy famoso, para mí muy especial. Aquí hago como un paréntesis. En mis años de adolescencia amé el baloncesto y jugué baloncesto. Y de hecho, para mí el mejor jugador de baloncesto fue Kobe Bryant, 41 años, y murió el domingo en un accidente, en un helicóptero privado. Y yo estaba pensando en esto, porque las noticias decían, pero ¿por qué si había mal clima? ¿Por qué se fue en el helicóptero? Mis hermanos, los días del hombre ya están determinados. Era el momento que Dios había establecido. Mis hermanos, el día que nos vamos a morir, el día que Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Así como hay personas que han sobrevivido a cosas que uno dice, ¿y cómo? Dios. Porque nuestra vida, y no solamente nuestra vida, la de todo el universo entero está en manos de Dios. Y Job dice esto, los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses, me gusta hasta como dice esta traducción, los meses de su vida. Le has puesto límites que no puede rebasar. Es así de simple. Ahora, mis hermanos, si diríamos, ¿pero por qué? Más bien preguntémonos, ¿y por qué tú y yo estamos con vida? Porque Dios nos ha preservado la vida hasta hoy. Ahora, no solamente porque tú y yo estamos con vida, más bien porque nosotros, aunque muriéramos, sabemos que tenemos salvación y vida eterna. De hecho, en Mateo capítulo 6, versículo 27, me encanta, estas son palabras del Señor Jesucristo, y me encanta como lo dice esta traducción. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y si somos sinceros, es lo que a veces más nos preocupa. Ahora, en la Reina Valera dice añadir un codo de estatura, pero quizá la traducción más correcta es esa realmente. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir un solo instante al curso de su vida? Esa es la gran realidad. Ahora, eso no significa fatalismo. No, entonces como entonces Dios ya sabe cuándo me voy a morir, yo no voy a hacer nada. No, vivimos como si Dios nos fuera a dar muchos años más de vida. Pero si Dios dijo hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Entonces, mis hermanos, insisto, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, y a veces por qué nos preocupamos? Por tantas cosas. De hecho, tengo que decirlo, al menos lo digo por mi propia experiencia, por mí mismo, por Alex. Y saben que siempre que coloco ejemplos no son buenos. ¿Por qué es por lo que más se preocupa Alex? Para serle sincero, por lo que va a pasar mañana. A veces estoy más preocupado y no, es que de verdad, constantemente, ¿será que mañana sí va a pasar esto? ¿Si voy a tener esto? ¿Si va a suceder esto? Y mis hermanos, vivimos preocupados. No, más bien la palabra de Dios nos dice, descansemos que hay uno que ha escrito el destino. Él sabe lo que va a pasar mañana. Y si mañana vamos a estar vivos, Él nos va a ayudar, Él va a estar con nosotros. Lo más glorioso es que si Él te ha determinado que mañana pasemos a la eternidad, estaremos con Él, que es lo más importante. Entonces, mis hermanos, cuando uno entiende esto, uno dice, gracias Dios, porque entiendo que el destino, mi destino y el destino de todas las personas, de todo lo creado, está en tus manos. Pero eso nos deja con otra pregunta. Bueno, ¿pero podemos nosotros saber eso? ¿Podemos nosotros conocer el destino? Es decir, yo sé ahora que mi destino está en las manos de Dios. Yo sé ahora que mañana está en las manos de Dios y que mi eternidad está en las manos de Dios. Ay, eso me da un descanso y eso me da un alivio. Pero ¿será que Dios nos dice qué va a pasar mañana? ¿Será que como hizo una iglesia en Estados Unidos, no sé si alguna vez les conté esto, que hay un lugar en Estados Unidos, en un parque, donde se reúnen todas esas personas a adivinar el futuro, y que entonces ellos se fueron para allá a decirle a la gente, también les decimos su futuro? Sí, pero les explicaron fue la Biblia, porque la Biblia sí nos habla del futuro. Lo que les decía, mis hermanos, no nos dice a cada uno de nosotros, hermano fulano de tal, a usted mañana le va a pasar esto. No.
pero sí nos dice muchas cosas que nos van a pasar mañana. ¿A qué me refiero? Si Cristo viene mañana, nos dice lo que pasa. Y si Cristo no viene mañana y estamos vivos, también nos dice lo que pasa. ¿Sabe qué nos dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no nos miente. Que mientras estemos en este mundo habrá dificultades. También nos dice que experimentamos gozo y paz por medio del Espíritu Santo. Y nos dice muchas otras cosas. Pero mis hermanos, de hecho, quiero que veamos esto en los versículos 2 al 6. Porque la Biblia nos enseña que el destino está escrito y es importante que conozcamos, que tengamos el conocimiento del destino. ¿Cómo podemos estar seguros de que el destino ha sido escrito y qué ha sido escrito? Porque, mis hermanos, sencillamente Dios desde el comienzo ha revelado el destino. Dios no nos ha dejado ciegos ante lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá. Por supuesto, insisto, no detalles, pero sí los grandes eventos que son importantes para nuestra vida. Veamos esto en estos versículos, desde el 2 hasta el 6. Entonces dice el versículo 2, también vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz. Allí está, hay un ángel que está gritando esto. ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? ¿Saben lo que eso significa? Hay un ángel que está gritando desde el cielo. ¿Quién tiene el poder y la autoridad para tomar este rollo que tiene el destino escrito y abrirlo para que lo entendamos? ¿Qué dice el versículo 3? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que es una expresión de los antiguos para decir en ninguna parte, hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Cuando esto sucede, ¿qué le pasa a Juan? Y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Ahora, Juan, ¿por qué está llorando? Porque eso significa dos cosas. Primero, que no iba nadie a comprender lo que Dios iba a hacer. El destino de la raza humana, aunque se iba a llevar a cabo, iba a ser algo oculto para todos, para todas las personas. Pero no solamente esto, sino que no hay nadie digno. En segundo lugar, esto nos enseña, mis hermanos, que entonces todo lo que se había escrito era malo para nosotros, era terrible para nosotros. Porque como les decía, cuando un rollo o una profecía de parte de Dios estaba cerrada, sellada, significaba que nadie iba a entender y nadie iba a hacer caso. Porque quiero aquí decirlo y aprovechar para decirlo. Por eso estamos viendo que Apocalipsis no solamente son cosas que están en el pasado o en el futuro, como muchos creen. Apocalipsis son verdades que tú y yo podemos comprender y a las cuales necesitamos vivir, el día de hoy. Entonces, si estas verdades no las podemos vivir, si no las entendemos, ¿cómo las podremos vivir? Entonces, claro, Juan está llorando porque dice, bueno, entonces si Dios tiene un plan trazado y nosotros no podemos entenderlo, significa que en ese plan nosotros estamos desechados, no tenemos esperanza. Pero aquí viene una palabra hermosa, me encanta ese versículo 5. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar. Mis hermanos, esta verdad trae consuelo a nuestras vidas. Que ya el león de la tribu de Judá, ¿quién es el león de la tribu de Judá? Jesucristo. La raíz de David, es decir, un descendiente de David. ¿Quién es ese descendiente de David? Jesucristo. Mis hermanos, es un anciano, es uno de aquellos que tiene autoridad. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Yo tengo que decirlo. Muchas personas dicen que tenemos que vivir una circunstancia igual que la otra persona para poder consolar a esa persona. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque, mis hermanos, el verdadero consuelo, y más para la iglesia, siempre va a ser Jesucristo. Porque ninguno de nosotros ha vivido todas las cosas, pero hay uno que experimentó todo el dolor del universo, y es Jesucristo. Si hay uno que sabe lo que es ser abandonado, Jesucristo. Si hay uno que sabe lo que es experimentar dolor físico, Jesucristo. Si hay uno que ha experimentado lo que es que los de su propia familia lo rechacen, Jesucristo. Es más, yo diría, ¿quién no ha experimentado Jesucristo? ¿O qué no experimentó mientras estuvo en esta tierra? De hecho, él experimentó lo más terrible que se pudiera llegar a experimentar. En el momento de su muerte, clavado en una cruz, mientras todos se burlaban de él, mientras los que los habían seguido lo abandonaron, ¿qué clama Jesucristo en la cruz? Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sufrió el abandono del Padre Eterno para que tú y yo no lo suframos. Mis hermanos, ¿qué es más terrible en este mundo que eso? Y Jesucristo lo experimentó. Así que, mis hermanos, sencillamente este anciano le dice a Juan, no, Juan, ¿qué pasa, Juan? ¿Se te olvidó que nuestra esperanza y confianza está puesta en Jesucristo? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, dice que Él ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Es simple, mis hermanos. No hay una persona digna en este universo. No hay una persona capaz en este universo
de mostrarnos la verdad de Dios y llevarnos a vivir conforme a la verdad de Dios que Jesucristo. Que Jesucristo. Por eso nuestra confianza está en Él. Y sigue diciendo el versículo 6. Entonces vi, y ahora esto me sorprende, en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, y allí viene, ¿a quién? A un cordero. Un momento. ¿Qué le dijo el anciano a Juan? Que quién había vencido, el león de la tribu de Judá. Ahora, uno que esperaría ver, un león, pero cuando Juan mira, ¿a quién ve? Dice que ve a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado, inmolado. De hecho, la palabra en el idioma original literalmente significa degollado. Es decir, había sido puesto en sacrificio. Bueno, parecía. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, ¿quién es este? Jesucristo. Obviamente recordemos, esto no es literal, esto es una visión. Jesucristo no tiene 7 cuernos y 7 ojos. ¿Cierto que no? Más bien lo que Juan está viendo es una visión que le está mostrando cómo son las cosas. ¿Quién es el que venció? El león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores, el poderoso, el fuerte, el todopoderoso, de hecho, Jesucristo. Pero realmente esa verdad, ¿cómo se ve? Es decir, ¿cómo venció Jesucristo? ¿Recuerdan que aun cuando a Jesucristo lo iban a tomar preso, uno de sus discípulos, el único que se animó, sacó una espada y se fue a pelear? Como han dicho muchos, y yo creo, y es verdad, y siempre lo recuerdo porque eso es verdad, sé creo que esto lo ha escuchado 1000 veces, sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Bueno, como dicen muchos, yo creo, insisto, creo que es verdad, y no iba por la oreja, fue porque el otro se esquivó, era por el cabeza, ¿cierto? ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Basta. ¿Tú no te das cuenta que si realmente esto fuera con espada, yo podría mandar que vinieran legiones de ángeles? Es más, al mismo hombre que le dice en la cara a Jesús, ¿no te das cuenta que yo tengo poder de soltarte o de matarte, Pilato? ¿A qué le contesta Jesús? Espera, estás equivocado, no tendrías ninguna autoridad si no te hubiese sido dada de arriba. Mis hermanos, ¿cómo venció Jesucristo? Como un cordero. ¿Cómo venció Jesucristo? En humildad, sometiéndose a la voluntad. Mis hermanos, esta es la verdad. Y esto es lo que hoy para muchos está sellado. De hecho, en un momento lo vamos a ver. Pero esta es la gran realidad, mis hermanos. De hecho, esto me lleva a preguntarme, ¿será que Dios sí ha abierto mis ojos? Porque hoy muchos dicen, es que somos reyes, hijos del rey, tenemos que vivir como reyes. Los que entienden esta verdad saben que su reinado, que sus coronas estarán puestas en la eternidad. Pero en este mundo no vencemos de esa manera. En este mundo también lo hacemos como Jesucristo, dejando todas las cosas en manos de Dios, diciendo, Señor, tú eres vencedor. ¿Cómo venciste tú? Por medio del sacrificio. De hecho, dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, son símbolos. Los cuernos son símbolos de poder y autoridad. En este libro, ¿quién tiene 7 cuernos? Hay otros que tienen hasta más cuernos, pero 7 significa ¿qué? Perfección. Hay uno cuya autoridad es perfecta, pero saben, aunque es león, cuando va a hablar de autoridad, ¿sabe cómo se presenta? Como cordero sacrificado. De hecho, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si tenemos el Espíritu de Dios, Dios nos lleva a ver las cosas como las ve Jesucristo mismo. Dios nos lleva a ver este mundo. Por eso entendemos, oramos por los que están en autoridad humana. ¿Saben por qué? Porque ahora reconocemos que la verdadera autoridad no es como muchos la quieren ejercer. Un día Jesucristo dijo, los que quieren realmente ejercer autoridad en este mundo, como yo la ejercí, ¿qué deben hacer? Ser mejor siervos de los demás. Los gobernantes de este mundo se enseñorean y son prepotentes y se colocan por encima de los demás, pero entre ustedes no será así. El que entre ustedes quiera ser el mayor, ¿qué? Debe ser el menor, debe servir a los demás. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y de esa manera venció. Por eso en Isaías capítulo 29, versículo 11 dice, para ustedes, toda esta visión no es otra cosa que palabras en un rollo de pergamino sellado. Si le dan el rollo a alguien que sepa leer y le dicen, lea esto por favor, este responderá, no puedo hacerlo, está sellado. Lo que les estaba diciendo ahora, la Biblia nos enseña que cada que había un rollo sellado significaba que aunque Dios había dado un mensaje, nadie podía entenderlo y nadie podía vivirlo. Pero Jesucristo ahora nos da su Santo Espíritu para que veamos la verdad de Dios y vivamos a la luz de la verdad de Dios. Mis hermanos, esto es maravilloso. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 10 dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora, déjenme decirles, hay versículos en la Biblia que nos dicen que hay cosas
que nos esperan en la eternidad que no podemos comprender. Pero yo quiero decirles una cosa, este versículo no significa eso. Yo he escuchado y aún en ocasiones yo he usado este versículo mal. Porque dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y a veces usamos este versículo para decir de cosas que no entendemos. Pero inmediatamente el versículo 10 que dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. ¿Qué es lo que realmente está diciendo ese pasaje? Cuando Dios nos da su Espíritu, ahora comprendemos que lo más glorioso, lo más grande que tú y yo tenemos es Jesucristo, una verdad que antes no habíamos comprendido. Pero ahora, ¿quién nos llevó a entender esa verdad? Dios abrió nuestros ojos. Dios abrió nuestros ojos. Mis hermanos, esta es la gran verdad. ¿No es cierto para tú y yo que creemos en Jesucristo que diéramos lo que fuera porque otros entendieran esa verdad? ¿No es cierto que a veces no sabemos ni cómo explicarles esa verdad? Pero es que si la gente comprendiera eso. A veces cuando uno ve a las personas sin esperanza, sin rumbo, con temor, no saben, como el dicho, ni de dónde vienen ni para dónde van, uno dice, si pudieran comprender esa verdad de Cristo Jesús. Pero ¿saben cuál es el punto, mis hermanos? Tú y yo lo hemos comprendido porque Dios ha abierto nuestros ojos. Por eso en Isaías, y quiero leer todo el capítulo 53 de Isaías, porque mis hermanos, el segundo punto que estamos viendo es que Dios no nos ha dejado ciegos ante nuestro destino. Hay una gran realidad, mis hermanos, y yo lo puedo asegurar por la palabra de Dios. Es que no soy yo, es la palabra de Dios quien lo asegura. Mis hermanos, no importa qué pase mañana, Dios está en control. ¿Qué dice Isaías 53? Quiero leer rápidamente todo el capítulo. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Mi pregunta es esta. Esto fue escrito 700 años antes de que Jesucristo viniera. Tú y yo leemos esto e inmediatamente decimos, ¿quién es este? Jesucristo. Pero hay una gran realidad. ¿Creen ustedes que los judíos no conocían este pasaje? ¿Creen ustedes que los escribas y fariseos no conocían este pasaje? Es más, hago la misma pregunta. ¿Creen ustedes que aún los mismos judíos de esa época, muchos que creen es en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento, no tienen este pasaje? ¿Por qué no ven a Cristo en esta verdad? Mis hermanos, esta es la gran realidad. Dios siempre ha dicho lo que va a suceder antes de que suceda, siempre. Dios siempre ha dicho las cosas como van a ser. Pero ¿quién puede entender realmente esa verdad y vivir a la luz de esa verdad? Solo aquellos a quienes Dios les abra los ojos y les revele su plan, les revele su destino. Mis hermanos, ahora, esta es la pregunta. ¿Esto es verdad? ¿Lo creemos? Este capítulo increíble escrito 700 años antes de que Cristo llegara, hoy entendemos claramente que se cumple palpablemente en Jesucristo. Pero aquí es donde viene la otra pregunta. ¿Pero dónde está Jesucristo ahora? ¿En qué lugar está Jesucristo? En su trono de gloria.
Y Él está guiando nuestras vidas hacia ese lugar. Pero podemos comprenderlo nosotros. Mis hermanos, Dios nos da muchas cosas en esta vida y es muy bueno con nosotros, pero el verdadero propósito final de Dios es llevarnos a la eternidad para disfrutar la gloria con Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Yo estoy seguro de algo. Lo que dice la palabra de Dios, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. ¿Saben qué significa eso? Que a nosotros no nos debería interesar qué va a pasar mañana, sino más bien que si Dios nos da vida mañana, lo que sea que pase, que lo que sea que pase en nuestras vidas sea para la gloria de Dios. Que lo que sea que pase en nuestras vidas, obviamente, no estoy diciendo que eso sea fácil, pero Dios es el que nos puede dar aliento, fortaleza, es el que puede abrir nuestros ojos para entender que nuestro destino está en sus manos. El día de mañana está en las manos de Dios. Lo que sea que Dios depare para nosotros el día de mañana, sencillamente Él está en control. Por eso en Hechos capítulo 4, versículo 27, y vamos a ver también el versículo 28, está en la Nueva Traducción Viviente, dice: de hecho, y aquí están hablando precisamente de lo que le sucedió a Jesús, lo que acabamos de leer en el libro de Isaías, que aconteció hace casi 2000 años. Dice, de hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas y el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Pero ¿saben qué dice el versículo 28, mis hermanos? Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo a tu voluntad. Lo que sucedió con Cristo Jesús ya estaba determinado. Lo que sucedió con Cristo Jesús ya estaba escrito. Mis hermanos, ahora hago la pregunta, ¿será que nuestro destino no está escrito? Sí está escrito. Y no conocemos todos los detalles, pero podemos saber cómo termina. Y quiero decirte, mi hermano, mi hermana, si estás en Cristo Jesús, esto termina bien. Esto termina bien. Por eso en Colosenses 1:27 dice algo hermoso. Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto esto era un secreto, Cristo vive en ustedes. Ahora, mis hermanos, esto ya no es un secreto para nosotros. Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Mis hermanos, de verdad, yo siempre lo tengo que decir. Ustedes y yo aquí en este mundo somos los más importantes. ¿Cierto que no? Si hay algo de lo que yo estoy seguro es de eso. Yo no soy el más importante en este mundo. De hecho, al contrario, muchas veces nos menosprecian. Muchas veces se nos dicen, ustedes no son pues que cristianos y ¿por qué no tienen esto y lo uno y lo otro? Pero siempre lo he dicho, mis hermanos, de verdad, no me alcanza la imaginación para llegar a comprender, ni siquiera para explicarles, para expresarles con palabras lo que Dios va a hacer de nosotros en la eternidad. Y siempre lo digo, mis hermanos, ustedes no se imaginan cuánta alegría me da siempre verlos en este lugar, escuchar su palabra. Pero la alegría más grande que yo he experimentado un día es ver a mi Cristo cara a cara y verlos a ustedes allá conmigo, con Cristo Jesús, transformados y cambiados. Mis hermanos, lo que Dios nos tiene preparado es inimaginable. Y era un secreto, pero Dios nos lo reveló. Dios nos lo reveló. Ahora, esto nos lleva a nuestro tercer punto, y es el propósito del destino. Veremos esto en los versículos 7 y 10, porque el destino está escrito. El destino está escrito. Dios ya ha determinado. Pero esta es la pregunta. ¿Por qué el destino está escrito? Bueno, porque Dios así lo determinó. Pero ¿será que el destino es bueno para nosotros? Eternamente bueno. Es lo que les decía, mis hermanos, no importa lo que pase mañana. Nuestro final es glorioso con Cristo Jesús. Si aún la obra de Cristo, como ya vimos, era el plan determinado de Dios, de hecho, mi pregunta es esta. Si todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo ya estaba escrito y estaba determinado por Dios, ¿qué otra cosa no estaría escrita? Es decir, ¿qué puedo hacer yo que no esté en las manos de Dios? ¿Mi trabajo? ¿Será que mi trabajo no está en las manos de Dios? ¿Mi salud? ¿Mis finanzas? ¿Mi nacionalidad? De hecho diría, ¿qué cosa no está en las manos de Dios? Pero aquí quiero decir algo, que de hecho todas estas cosas son pequeñeces. Cuando entendemos que lo más grande que Dios ha escrito de ti y de mí es la salvación nuestra en Jesucristo. Es la salvación nuestra en Jesucristo. Veamos esto en los versículos 7 al 10. Dice que entonces este cordero como inmolado, quien es Jesucristo mismo, se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, es un texto que puede ser muy difícil si nos complicamos la vida, pero que puede ser muy fácil si sencillamente dejamos que la palabra de Dios hable. La Biblia no dice que Dios es uno,
Sí, pero también dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se acercó. ¿Quién se acercó? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, ¿quién está sentado en el trono? Dios, el Padre. Y Jesucristo toma el rollo de sus manos. ¿Qué significa esto? Y esto es sumamente importante. Mis hermanos, esta es la gran realidad. De hecho, el que está sentado en el trono, ¿han notado algo? En ningún momento dicen nombre ni título. El que está sentado en el trono, el que está sentado en el trono, el que está sentado en el trono. Pero ¿saben cuál es el punto, mis hermanos? Hoy entendemos esto. No necesitamos complicarnos. Jesucristo ha recibido toda la autoridad. Adorémoslo a Él. Postrémonos delante de Él. Reconozcámoslo a Él. Creamos en Él. Confiemos en Él. Ya las cosas que no entendamos, allá podremos comprender mucho más. Pero es simple, mis hermanos. ¿En manos de quién ahora está nuestro destino? En las manos del mismo que un día fue crucificado por nosotros. El mismo que dijo, estoy dispuesto a dar mi vida por ellos. Es el que ahora, quien está vivo y reina desde la gloria, ha tomado tu vida, mi vida, nuestro destino en sus manos. Mi pregunta sería esa. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho? ¿Por qué puedo estar seguro de mi destino? Mis hermanos, yo no estoy seguro si mañana me va a pasar algo bueno o malo. No lo sé, humanamente hablando. Pero de una cosa sí estoy seguro, mis hermanos. Que sea lo que sea que pase, el día que llegue a la eternidad, llegaré seguro porque estoy en las manos de Cristo Jesús. Estoy en las manos de Cristo Jesús. De hecho dice, cuando tomó el rollo, cuando tomó el destino tuyo y mío en sus manos, el Cordero que fue sacrificado, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa, y aquí es donde muchos han sacado la idea esa de que en el cielo estamos allá con nubecitas, con arpas. No, de hecho déjenme decirles que esto literalmente significa no una arpa así chiquitica. De hecho el arpa en ese contexto era un instrumento de alabanza, de gloria. De hecho más adelante en otro capítulo en Apocalipsis vamos a ver que ese sonido no era un sonido así suavecito, eso era un estruendo. Y dice que cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Pueden ver, mis hermanos? Nuestro destino está en las manos de Dios. Lo que tú le pides está en las manos de Dios. Dios lo va a responder, te lo aseguro, conforme a su voluntad. Lo que pasa es que cuando entendemos esto, mis hermanos, dejamos de pedir casa y carro y mejor pedimos ser conformados a la imagen de Cristo, porque sabemos que vamos a llegar a la eternidad. Y si Dios quiere, nos regala la casa y el carro. Eso tampoco es problema. Pero hoy entendemos que eso no es lo más importante, porque aunque Dios me regale la casa y el carro, que eso no está mal, sé que me ha dado algo más grande y es salvación y vida eterna y que mi destino está en sus manos. Por eso sigue diciendo el versículo 9. Y entonaban este nuevo cántico. Y hermanos, pongámosle por favor mucha atención a este cántico porque aquí hay unas cosas que necesito decirles. Digno eres de recibir el rollo escrito. ¿Saben qué están cantando estas personas? Gloria a Dios porque mi destino está en las manos de Jesucristo. Gloria a Dios porque mi vida y todo lo que soy está en las manos de Él y de romper sus sellos. Gloria a Dios porque Dios hoy me deja entender que es lo más importante, porque fuiste sacrificado. Mis hermanos, aquí quiero volver a hacer esta pregunta. ¿Qué es mejor? Que Dios diga, Alice, dejo tu vida y tu destino en tus manos. Ahí mirarás qué haces. O que la palabra de Dios me diga que mi destino y mi vida y mi eternidad está en las manos del mismo que murió por mí. Mis hermanos, es que el destino esté en las manos de Dios no es algo malo, porque Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios muy bueno que entregó su vida por nosotros para salvarnos. Prefiero que mi destino esté en sus manos. Y con tu sangre, aquí viene, mis hermanos, compraste para Dios, pero aquí hay digamos que un pequeño error. De hecho, ¿saben cómo debería decir realmente allí? Y que con tu sangre nos compraste para Dios. ¿Saben cuál es el punto, mis hermanos? Tú y yo le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Porque alguien pagó el precio por nosotros. Ya no me pertenezco a mí mismo. Ahí es donde digo, Dios, haz conmigo lo que quieras. Insisto, si soy una ficha en tu ajedrez, gloria a Dios porque yo sé que en tu partida nosotros ganamos. Si soy un títere, mis hermanos, sé que estoy siendo movido por los lazos de mi Dios. Si soy un robot, gloria a Dios porque Dios es perfecto, Dios no se equivoca. De hecho, ni siquiera creo que sea ni una pieza del ajedrez, ni un títere, ni un robot. Sencillamente, soy parte, por gracia, soy parte del plan de Dios.
Y Él guía mi vida, al igual que guía tu vida si has creído en Cristo Jesús. Y es hermoso y es glorioso. De hecho, mi seguridad, mi confianza, y espero que tu seguridad, y oro a Dios por eso, que tu confianza esté en Cristo y solo en Cristo Jesús. Entonces dice, y con tu sangre, de hecho debería decir, nos compraste para Dios. Y aquí viene, gente de la iglesia tal y la iglesia tal, no, de esa iglesia no. Él no viene por títulos. Él viene por aquellos por quienes Él entregó su vida y aquellos quienes han puesto sus vidas en sus manos. Por eso dice de toda raza. Aquí no es que a esos no los salva Dios. No, al que Dios ha querido salvar. De toda lengua, mis hermanos, así de simple. De todo pueblo y nación. De hecho, yo aquí diría, hasta me atrevería, digamos, aunque no quiero añadirle la palabra porque también dice que cuidado, pero yo diría, porque muchos quieren más bien cerrar ese círculo con las denominaciones. Yo diría, y es posible que también de toda denominación. Pero no, realmente Jesucristo no va a preguntar por nada de eso. Es por los que aquellos por quienes Él murió y aquellos quienes Él tomó sus vidas en sus manos. Aquellos quienes dicen, Señor, ya no quiero vivir para mí, yo quiero vivir para ti. Y aquí viene, insisto, estas palabras deberían decir, y de nosotros hiciste un reino. Nos hiciste, debería decir, aunque dice los hiciste aquí, sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Mis hermanos, insisto, les quiero leer como de verdad debería ser la traducción. De nosotros hiciste un reino, sí somos reyes, pero recordemos que aunque somos reyes y un día tendremos una corona, el Rey de la Gloria hoy todavía se ve como cordero. Y los que están en este caminar deben verse también como corderos. No, o sea, mis hermanos, nosotros no somos todavía leones. ¿Somos qué? Ovejas, corderos. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Y aquí viene. Hay unos manuscritos muy antiguos que dicen, y están reinando sobre la tierra, o estamos reinando sobre la tierra. Mis hermanos, de verdad, la Biblia se enseña que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Pero insisto, mi pregunta es, ¿cómo sé yo que estoy reinando con Cristo? Porque le he entregado mi vida a Él. Porque le he dicho, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo todos los ángeles y querubines y serafines hacen la voluntad tuya, a un instante tú los ordenas y ellos van. Señor, así en la tierra, así en mi vida. Mientras esté aquí, Señor, yo quiero también hacer tu voluntad, porque yo, aunque humanamente estoy aquí de pie, mis hermanos, si ustedes están ahí sentados escuchando la palabra, delante de Dios estamos reinando con Cristo si queremos hacer su voluntad. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mis hermanos, esta verdad es para nosotros. Mi pregunta es, ¿dónde está mi futuro y mi esperanza? Yo sé, mis hermanos, que Dios, mientras me tenga en esta vida, Él me ha prometido cosas verdaderas. Siempre lo he dicho, Dios nos promete que Él nos dará el pan, ¿cierto? Que no nos moriremos de hambre. Lo que pasa es que a veces queremos pan y tener para pagar internet y DirecTV y Skype, y hasta nos da a veces para eso, ¿no? Hasta tenemos celular, ¿sí o no? Y hasta algunos tenemos medio de transporte y tenemos casa y ese tipo de cosas. Gloria a Dios por eso, pero mientras tengamos comida y vestido, Dios ha cumplido con su palabra. Pero Dios es muy bueno y nos da en abundancia muchas cosas. Pero mis hermanos, nuestra esperanza es que Dios nos ha prometido un futuro y una esperanza en la eternidad. No sé cómo van a ser los celulares en el cielo. Pero de una cosa estoy seguro, serán inmensamente mejores que los de este lado. Mis hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 28, no puedo pasar ese versículo. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas están cooperando para llevarnos a esa esperanza futura, a la eternidad con Cristo Jesús. Por eso voy a 1 de Pedro 1, 18 y 19, y este pasaje está en la traducción en lenguaje actual. Porque Dios los libró de ese modo de vida, que es poco provechoso, y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Perdón, vamos a ir hasta el versículo 20. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero, sin ningún defecto. Y aquí viene un versículo glorioso. Ojalá subraye ese versículo en su Biblia, 1 de Pedro 1:20, obviamente en ese mismo hilo. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo, y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. ¿Sabe qué me dice la palabra de Dios? Que aún antes de crear el mundo, Cristo ya había sido diseñado. De hecho,
en el idioma original, ¿saben qué dice? Había sido predestinado Cristo para ser nuestro Cordero. ¿Saben lo que eso significa? Aquellos que preguntan, ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran? Sencillamente porque antes de que Adán y Eva pecaran, Dios ya había planeado enviar a su Hijo a morir por ellos y por ti y por mí. ¿Por qué Dios permite el mal en este mundo? Para tener gracia y misericordia de pecadores como nosotros y llevarnos al cielo para no merecerlo. Por no merecerlo. Mis hermanos, esta es una gran realidad. Ahí es donde vemos, no importa lo que sea que pase en este mundo, podemos decir por la palabra de Dios, está escrito. Y sí, Dios ha determinado que así sea. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede, aún de cosas malas, sacar cosas buenas. De que Adán y Eva cayeran en pecado y todos nosotros con ellos. ¿Saben qué hizo Dios con esto? Un plan glorioso de redención, porque en el momento indicado Cristo apareció a morir por nuestros pecados para salvarnos. Eso es lo más glorioso. Por eso esto me lleva a mi último punto, que de hecho creo que es claro, y es el resultado del destino. Versículos 11 al 14. De hecho, este último punto yo quisiera concluirlo con una pregunta. Cuando entendemos que el destino de nuestras vidas y de todo lo creado está en las manos de Dios. Cuando entendemos que Dios es el autor de nuestro destino, que Él ha escrito cada pedacito de nuestras vidas, de lo que hemos vivido y lo que nos falta por vivir, y que Dios nos ha dado ese conocimiento, entender esto, y nos ha dicho que tal propósito realmente se ha dado para que tú y yo seamos salvos. Mi pregunta es, ¿cuál debería ser el resultado de entender ese destino? Tengo que decirlo y ruego a Dios, espero, por favor, y si a alguien no le gusta esto, yo quiero decirle con gracia que por favor preste atención a la palabra y con gracia pídale a Dios que le dé entendimiento de la palabra. Porque mis hermanos, hay personas que, insisto, se ofenden con eso. Pero ¿saben cuál es el resultado que nos muestra la Biblia? Es decir, no supe como qué frase, pero ¿a qué me refiero con el resultado del destino? Lo que tú y yo hemos visto hoy por la palabra de Dios, si es verdad, y yo creo que es verdad, ¿cuál debería ser nuestro resultado? ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a esto? Saber que desde que yo nací, desde que estaba yo, Alex Ruiz, desde el momento en que fui engendrado en el vientre de mi madre, es más, desde aún antes de la creación del mundo, Dios ya me había escogido y Dios había diseñado cada día de mi vida. Por eso hoy le doy gracias a Dios y de verdad lo digo, son cosas que me enseñan y me dan confianza a la eternidad, pero hasta me dan mucho consuelo en esta vida. Es decir, ya no me interesa porque sé que Dios fue el que escogió a mi papá, Dios fue el que escogió a mi mamá, Dios fue el que escogió el lugar donde iba a vivir, Dios escogió el color de ojos, el color de piel, Dios me escogió si iba a ser alto, bajito, hombre, mujer, todo. Él ha diseñado todo. ¿A qué debería llevarme esto? ¿Cuál debería ser el resultado? Bueno, y lo que les digo, mis hermanos, no solamente Él escogió todas esas cosas, sino que Él me escogió lo más grande. Yo pude haber sido hijo, no sé de quién, del rey de España, de los reyes de Inglaterra, y nacer en cuna de oro. Yo pudiera haber ser el hijo de, no sé, de fulano de tal, para que cuando yo me parara les dijera, como me gusta decir, y ustedes no saben quién soy yo, para que ustedes me honraran y todo eso. Pero ¿saben cuál es el punto? Aunque no tengo nada de eso, y gracias a Dios, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo soy hijo de Dios. Y tú también eres hijo de Dios. Y un día sí estaremos en la eternidad diciendo, ay, gracias por ser hijo de este gran rey. Mis hermanos, ¿cuál debería ser el resultado? Veamos esto en los últimos versículos. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono. Mis hermanos, los ángeles no fueron salvos por Cristo. Es decir, Cristo no murió por los ángeles. Cristo murió por ti y por mí. Pero cuando los ángeles entienden esto, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Es decir, en todo alrededor del cielo y de esta gran verdad, dice que el número de ellos era millares de millares y millones de millones. Para la época de Juan, este era el número más grande que había. Es decir, lo que Juan está diciendo, no tienen contadero. Mis hermanos, millones de millones, míriadas de ángeles, dice el versículo 12, cantaban con todas sus fuerzas. Yo no me quiero imaginar ese coro. Millones de ángeles. En estos días estaba viendo un video de una canción, la canción del Aleluya. ¿Alguien la ha escuchado? Bueno, y la están cantando como 2,000 personas. Mis hermanos, eso suena impresionante. Pero estos son millones de millones de millones de ángeles. ¿Usted se imagina cómo suena eso? Y estaban cantando no solamente así, con todas sus fuerzas.
Digno es el Cordero que ha sido sacrificado. Hasta los ángeles glorifican a Dios por esto, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría. Lo que están diciendo es: tú eres todopoderoso, toda la riqueza es tuya, tú eres sabio, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y no solamente eso, mis hermanos, se cree que estos versículos 3 y 14, aunque hacen parte de este capítulo, son la conclusión de todo ese panorama. Y oía cuanta criatura en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar. Ahora, insisto, mis hermanos, aquí, ¿qué nos está diciendo? Toda la creación. ¿Qué dice la palabra de Dios? A todos en la creación que cantaban. Mis hermanos, ¿cómo cantan en el mar? No lo sé, Dios lo sabe, Dios escucha esa alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál debe ser la respuesta nuestra? Los 4 seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Saber que en mi vida, mi eternidad, todo cuanto soy está en las manos de Dios. ¿A qué me debería llevar? ¿Cuál debería ser el resultado? Postrarme y adorar. Decir amén a esto. Decir: gracias, Dios, que mi destino, que mi vida, mi eternidad está en tus manos. De hecho, ¿recuerdan lo que vimos ahora en el Salmo 139? Que David decía que desde el vientre de su madre cada parte estuvo diseñada por Dios. Me salté un versículo porque quise dejarlo para este punto. Si volvamos allí, 139:14. Cuando David dice eso, lo dijo en el versículo 13: cada parte de mí estaba diseñada desde el vientre de mi madre. Todos mis días estaban anotados en tu libro. ¿Qué dice David? Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. ¿A qué llevó esto al salmista? A alabar a Dios. Señor, es que todo lo que yo soy está escrito en un libro, tú lo escribiste. Te alabo, Dios, te exalto, Dios. De hecho, después de 11 capítulos de teología, de Pablo estar diciendo que todo está en las manos de Dios, que Él es el que escoge, que Él es el que endurece a unos y tiene misericordia a otros. Palabras que a muchos les ofende y no pueden aceptarlas, pero es la gran realidad. ¿Cómo termina el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36? ¿Cómo termina esa sección? Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. De hecho, hace una pregunta: ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Dice: ¿quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Esa frase, Dios le pague, ¿no? Es lo que a veces nos dicen. No, ¿quién le ha dado a Dios para que...? No, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Mis hermanos, sencillamente mi pregunta ¿será que la Biblia me enseña que el destino está escrito? Sí. Tu destino, mi destino está escrito. ¿Y está en las manos de quién? De Jesucristo. Cuando veo esto digo: gracias, Dios. Gracias, Dios. Hoy puedo descansar en tu misericordia, en tu amor. Hoy puedo entender que no sé qué pase mañana, pero sé que estoy en tus manos. Y de hecho sí sé qué va a pasar mañana. Si estoy contigo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No porque no haya problemas y dificultades, sino porque tú me estás conduciendo a mi destino final, a la eternidad contigo, a vivir en gloria y alabanza para ti. De hecho, mis hermanos, ¿cómo no postrarnos ante Él? ¿Cómo no darle la gloria a Él? ¿Cómo no más bien descansar y confiar en Dios, en que en cada aspecto, sea pequeño, sea grande, insignificante o muy importante, está en las manos de Dios? Hoy yo estoy feliz, de verdad, se los digo con mi corazón. Hoy estoy alegre porque hoy sé que nuestro destino está escrito y está en las manos de Jesucristo. ¿Quieres darle gracias a Dios por ello? Démosle gracias a Dios en oración. Padre Celestial, Dios nuestro, tú que estás sentado en tu trono y has determinado todo cuanto ha sucedido, sucede y sucederá en nuestras vidas. Hoy queremos dar gloria y honra a tu nombre por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, aquel que fue sacrificado, aquel que es el león de la tribu de Judá, pero también lo vemos como cordero porque se entregó por nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque tú hoy nos recuerdas que no somos los más importantes, de hecho somos los más insignificantes de este lado, en esta tierra, pero queremos vivir en honra, gloria y alabanza a tu nombre. Queremos que nuestras vidas se postren, queremos que nuestras vidas realmente sean de servicio, de alabanza y adoración. Sabemos que nada de esto nos puede ganar tu favor, sino al contrario, si esto lo queremos hacer, es porque lo has puesto en nuestros corazones y queremos rendirnos a tus pies, a los pies de Cristo, aquel que se sacrificó para llevarnos al lugar más grande y más importante, la eternidad.
Pero gracias por recordarnos hoy que mientras llegamos a la eternidad sí somos reyes, sí somos sacerdotes, estamos reinando junto con Cristo, pero hoy nos recuerdas por tu palabra que esto no es con espada, que esto no es con ejército, que esto no es por la fuerza, esto es en tu espíritu, esto es en humildad, esto es en debilidad, esto es en dependencia, esto es en honra, gloria y alabanza al único que tiene el poder, la autoridad, el dominio, la majestad por los siglos de los siglos, nuestro Señor, nuestro Dios, aquel que nos amó y se entregó por nosotros, Jesucristo, nuestro león, pero nuestro cordero. Jesucristo, nuestro Rey, que nos salvó con una corona de espinas. Jesucristo que fue desnudado para vestirnos. Jesucristo que hoy ha sido exaltado, pero en esta tierra fue levantado en una cruz. Y hoy sabemos, Señor, que tú nos estás llevando hasta la eternidad y queremos vivir confiados y seguros en tu plan, en tu propósito, sabiendo que nuestro destino está seguro en las manos, en las únicas manos que pueden estar seguras, aquellas manos que un día fueron traspasadas para que hoy nuestros corazones sean transformados y cambiados por tu gracia. En Cristo Jesús te damos gracias. Eterno Dios, amén y amén.